12 minutos. Gracias, señora presidenta. Un saludo para toda la mesa directiva, para mis colegas, a los funcionarios, señora vicepresidenta, ministros, funcionarios del gobierno, ciudadanía que sigue esta transmisión. En primer lugar, un reconocimiento. El debate que estamos dando hoy lo podemos dar gracias al trabajo de cientos de periodistas alrededor del mundo que hacen una investigación supremamente seria, en particular el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, en el caso colombiano Conectas y El Espectador, particularmente Carlos Eduardo Huertas, pero también más recientemente la W en cabeza de Paola Herrera. A ellos nuestro reconocimiento porque los insumos que hoy dan pie a este debate surgen de un periodismo investigativo serio y riguroso. Por supuesto, y esa será seguramente la discusión que tendremos hoy, que tener cuentas en el exterior no es ilegal. Incluso tener cuentas en el exterior, en lugares denominados formal o por sus características como paraísos fiscales, no es per se ilegal. Pero no declararlos, y más grave aún, usarlos para eludir o evadir impuestos, por supuesto que es ilegal. Y lo más delicado, en mi opinión, en este debate es que la persona encargada de luchar contra elusión y la evasión de impuestos en Colombia esté siendo cuestionada hoy no simplemente por tener un activo en el exterior, esté siendo cuestionada porque hoy hay dudas serias sobre si el director de la DIAN realmente reportó de manera adecuada y oportuna, tanto ante la DIAN como ante la función pública en su calidad de servidor público, la existencia de esos activos en el exterior creados en un estado como lo es Delaware, que si bien formalmente no está tipificado como un paraíso fiscal, cumple con varias de sus características en términos de baja tributación y en términos de opacidad y secretismo sobre el manejo de su información. Y esto es grave porque pone en tela de juicio la legitimidad de ese funcionario, pero más grave aún, la legitimidad de la institución de la DIAN para luchar contra la evasión y la elusión. Un pequeño empresario o empresaria absolutamente golpeado por la pandemia, que está tratando de sobrevivir y de que su negocio no quiebre, que se enfrenta a que lo primero que tiene que hacer luego de que pasaron los primeros mecanismos en medio de la pandemia es pagar impuestos, pues legítimamente dice: ¿por qué, si el director de la DIAN tiene activos en el exterior, si no los ha reportado debidamente, yo por qué tendría que pagar mis impuestos? Y esa pregunta ciudadana es gravísima desde el punto de vista político, que es lo que hoy nos trae acá. ¿Cómo aseguramos la legitimidad de la institución encargada de cobrar esos impuestos? Y la esencia de esta discusión es dónde trazar la línea. ¿Cómo sabemos cuál de esos activos en el exterior en general es legal o ilegal? Pues el Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, tendría que estarnos diciendo de esos 588 casos de colombianos y colombianas que salen reportados en los Pandora Papers, ¿cuáles de esos hicieron o no una declaración adecuada y oportuna en Colombia? ¿Cuáles se acogieron al proceso de normalización? ¿Quiénes tienen indicios de que evadieron o eludieron impuestos como resultado de esos activos en el exterior? Pero nada de eso nos ha dicho el gobierno Duque. Y nada de eso nos ha dicho el gobierno Duque, señores colombianos y colombianas, porque estamos ante un conflicto de interés brutal del director de la DIAN. El encargado de decirnos cuál es el plan, cómo es que van a promover convenios de cooperación internacional adicionales, cómo es que van a pedir más información de la que está allí y que tiene este consorcio de periodistas de investigación para poder realmente identificar y aumentar el recaudo como resultado de esta filtración de información. El encargado de hacerlo está dedicado a defenderse personalmente porque está cuestionada su integridad y su legitimidad para poder encargarse de esa función. Y quisiera entonces, y brevemente voy a proyectar, contar un poco de qué fue lo que pasó en su momento con los Panama Papers hace pocos años. Este es un estudio
que se hizo en su momento, en 2021, por Juliana Londoño, que muestra un incremento significativo. Se quintuplicó el número de personas, si comparan la línea punteada de abajo en 2015 con la línea azul de arriba, de aquellas personas que estuvieron dispuestas a poder tributar aquellos activos y a declarar aquellos activos. Pero más interesante aún, la probabilidad de participar en un sistema de normalización incrementó como resultado de Panama Papers en un 40%. Y luego, en términos de costo, terminó duplicándose el monto por el cual tributaron como resultado de esta filtración. ¿Cuál es entonces la conclusión de este estudio? Señalan que, y detengo aquí la presentación, señalan ellos que como resultado, tanto la doctora Londoño como Ávila Maecha señalan que el hecho de que haya filtración de estos tipos de información bien manejado por un Estado, como en su momento se hizo en la dirección de la DIAN con el doctor Ortega y en su momento en el Ministerio de Hacienda con el doctor Cárdenas, fue tomar medidas adicionales para usar la filtración de información para poder aumentar el recaudo. De hecho, el propio Consorcio de Periodismo Investigativo reconoce la lección de Colombia de aumento del recaudo. La pregunta, sin embargo, es ¿cuál es la respuesta del gobierno Duque a esta nueva filtración? Y lo que nos encontramos es un presidente que lo que nos dice es que tener cuentas en el exterior no es ningún delito. Y aquí nuevamente les voy a presentar brevemente, porque lo que nos responde la DIAN, y esta es una respuesta de aquellas que está, no sé si la ven proyectada, creo que no está en pantalla en este momento, pero aquí la estoy proyectando. ¿Ya salió? Perfecto. Aquí la estoy proyectando. Esta es una respuesta oficial de la DIAN. Cuando le preguntamos que nos diga justo eso, desagrégueme de las personas que están reportadas, cuáles efectivamente declararon esos capitales, en qué fecha, por qué valor, si se sometieron a normalización. Dígame al menos cuántas. ¿Qué nos dice la DIAN? Que es reservado. Es decir, ni siquiera hay un intento por reconocer que aquí hay una situación muy grave de transparencia, que está siendo cuestionada la legitimidad, insisto, de la institución, y lo que nos dicen es, esta información es reservada. Es perfectamente viable cuidar la información personal, pero dar cuentas sobre qué es lo que va a hacer el gobierno para perseguir esos activos y aumentar el recaudo, insisto, como se hizo como resultado de Panama Papers, y hoy no tenemos una respuesta. No sabemos cuál es el plan para aumentar el recaudo. Insisto, ¿por qué? Porque el director de la DIAN tiene un gravísimo conflicto de interés. Y aquí quiero brevemente volver a presentarles una información, alguna de la cual fue ya presentada por la periodista Paola Herrera, pero otra que hemos recibido recientemente por parte de la Función Pública. Esta es la información publicada por la W, que bien la citaba ya el representante Inti Asprilla al inicio, y es que en la declaración anual de activos en el exterior, el director de la DIAN omite declarar en activos en el exterior esta compañía de la que estamos hablando, que sale citada en los Pandora Papers. Él alegará que lo que pasa es que es socio de esta compañía en 50% y que es realmente esta compañía junto a LLC que es socia de esta. Dicho sea de paso, uno de los típicos esquemas de elusión y evasión de impuestos y de secretismo es crear sociedades para que esas sean socias de otras sociedades a su vez y así sucesivamente, para que sea aún más opaco, aún más secreto. Entonces aquí, digamos, se cumple uno de esos típicos esquemas, pero además no se reporta una sociedad y el deber es declarar toda sociedad de la que se es socio en el exterior. Omite esto, lo había dado ya la W. Pero aquí tenemos un dato adicional. Estoy proyectándolo. Le preguntamos a la Función Pública que nos desagregara con todo el listado que publicó Conectas y El Espectador de colombianos y colombianas que hayan sido funcionarios públicos y que estén
en los Pandora Papers que nos dijera por años quiénes habían declarado en el CIGEP, en su declaración de bienes y rentas, esa compañía. ¿Qué nos dice sobre el doctor Junco? Que para el periodo declarado en 2020, el señor Lisandro Junco no se evidencia declaración de la empresa Cyber Security System Company. No fue declarada ante el CIGEP. Óigase bien, ciudadanía, esta es una información adicional que hemos recibido como resultado de este debate. Insisto, esto es grave, no solo por la afectación en las instituciones, sino porque es que son justamente las personas de más altos ingresos quienes tienen acceso a este tipo de mecanismos offshore. Como ya decía, si bien eso per se no es ilegal, sí son típicamente más opacas, más secretas y típicamente asociadas a la elusión y la evasión de impuestos. Lo que encuentra Juliana Londoño en su paper de 2021, y abro comillas, es que 2/5 partes de las personas más ricas en Colombia evaden impuestos. Y esos evasores ocultan una tercera parte de su riqueza en el extranjero. Y aquí brevemente, y ya casi termino, les presento muy rápido el cuadro que varios de nosotros hemos conocido de la comisión en su momento de expertos tributarios, que publica este gráfico, que muestra que por deciles, los deciles más altos de ingresos, cae inmediatamente la tributación. Y es típicamente por la posibilidad de saber cómo evadir y eludir impuestos, con creación de empresas fachada, con creación de empresas offshore en paraísos fiscales, cómo se evade esa tributación. Y es el director de la DIAN, la entidad encargada de evitar que esto pase, de persuadir a los colombianos que no, que contrario a lo que usualmente dicen, y es que en Colombia se roban toda la plata, entonces yo para qué pago impuestos. Entonces el director de la DIAN sale a decir, no, colombianos y colombianas tienen que creer en las instituciones, tienen que pagar impuestos. ¿Cómo convence un director de la DIAN a la ciudadanía de que pague impuestos cuando tiene que defenderse de semejantes circunstancias? Como concluye el consorcio de periodistas de investigación que hicieron posible los Pandora Papers, lo más grave de lo que se revela allí es justamente los funcionarios públicos que tendrían que estar luchando contra la evasión y la elusión de impuestos, son justamente las personas que se están beneficiando de estos mecanismos. Y este es el caso emblemático de Colombia. Por eso, vicepresidenta, exigir la renuncia del director de la DIAN es una demanda ética, pero es también una demanda política y jurídica para este país. Gracias, presidenta.